en donde comienzan las sombras. ¿Qué tal? Buenas noches, desde overradio.com.mx, la cabina del terror. Tenemos al señor de las sombras, Ahmed Álvarez, el señor de la medianoche. Buenas noches, bienvenidos a donde comienza las sombras. El día de hoy vamos a intentar contactarnos con el diablo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a donde comienzan las sombras. Yo soy Ahmed Álvarez y el día de hoy seré su guía a ese lugar en donde habita el miedo. Y para llegar a ese lugar tenemos el día de hoy un especial muy interesante, el cual es la segunda parte del diablo. Y para esto tengo a un invitado muy especial, el cual es un escéptico del tema del diablo y será nuestra contraparte el día de hoy. Les presento a nuestro amigo Diego Tonaya. Yo soy Diego y el diablo no existe. Diego es parte de la producción y operadores de aquí de Over Radio y realmente nos ayuda mucho con la programación de los playlists de la música. Él es el que está trayéndonos innovaciones para tenerlas en la programación y más que nada pues obviamente es el que nos echa la mano desde este lado detrás de cámaras de todo este show también por parte de la programación. Sí, todas las buenas rolas son mis ideas, para de que hecho. sí quieran echar un saludo. Así es, amigos. Entonces el día de hoy por eso pues obviamente Diego pues es una persona completamente escéptica del tema paranormal del diablo, como tal, como un ente paranormal. Obviamente pues sí es muy escéptico de ese punto. Y hoy traemos muchas historias que se relacionan obviamente con este tema del diablo en esta segunda parte, amigos. Y si ustedes no han visto la primera parte, les recomiendo que ingresen aquí abajo al link y busquen el video del episodio 4, que es donde hablamos del diablo por primera vez aquí en Over Radio. Bueno, en donde comienzan las sombras. Si no han visto el 4, ¿qué están haciendo aquí? Pues a lo mejor están apenas cayendo por primera vez originalmente, ¿no? A lo mejor también lo pueden ver, pero sí, hoy québrense este video que va a estar muy muy bueno, que tenemos varias historias clásicas de las que contamos aquí donde comienzan las sombras. Muchas son de las que traemos desde la segunda temporada, que hoy estamos dándoles una remasterización y las hemos traído para compartirlas aquí en YouTube con toda la audiencia y obviamente pues para que nos des tu opinión escéptica de qué te parecen estos famosos relatos. Mira, me prometieron sustos y espero asustarme. Esperemos que se ponga más denso entonces el ambiente. Amigos, vamos a escuchar esta historia que es un clásica de aquí de los pueblos circundantes de Guadalajara, donde un rotulista tenía un pacto con el diablo. Vamos a escucharla, Diego. Y ahorita regresamos, no le cambien, esto es donde comienzan las sombras. El rotulista. Allá por los años 90, por temas laborales, me tocó recorrer una gran cantidad de poblados al occidente de Tequila, entre los cuales empecé a notar una peculiaridad entre ellos, y después del cuarto o quinto poblado pregunté a qué se debía. En todos aquellos pueblos que yo veía tenían el mismo tipo de rótulo o el mismo tipo de cartel publicitario hecho a mano en cada uno de los negocios. Era un cartel blanco con las letras negras y la primera diferente en color rojo, con una tipografía un tanto gótica, el cual describía completamente el negocio: ferretería de Don Manuel, vinos y licores Don Jaime, etcétera, dependiendo de lo que se tratara.
Pero lo que llamaba mi atención no era lo que decía, sino la manera en la que estaban construidos. Tenían el mismo tipo de marco, exactamente las letras medían lo mismo, y por decir así, parecía que los había hecho la misma persona en todos los lugares. En un momento le pregunté a uno de los pobladores de la localidad si habría alguna ley o algún decreto que les pidiera a este tipo de pueblos tener en todos sus negocios esta tipografía, este tipo de cartel publicitario, y me dijo que no, que realmente había sido una coincidencia que se había dado hace unos 10 años atrás. Sucede que solamente había un solo rotulista. Era el único que hacía los carteles en toda la zona, y en sus inicios solamente realizaba un solo tipo de cartel para todos los negocios. La gente que acudía a él siempre le pedía algún letrero para su negocio, y él le decía: pero ya sabe cómo los hago, solamente lo sé hacer de esta manera. De ahí empezó a darse a conocer en varios otros poblados vecinos, y al final terminó haciendo otros tipos de carteles, pero ese en peculiar era el estilo que él utilizaba para todos. Me pareció algo muy interesante, y al investigar sobre qué le había pasado a este pintor, a este rotulista de publicidad y carteles, me dijeron que había fallecido hace ya algunos años también, debido a un accidente que había tenido. Pero lo extraño no era tanto el accidente en sí, sino los hechos que se comentan entre los pobladores que fue lo que ocasionaron que sucediera. Aquel rotulista, al darse a conocer un poco más en la región, empezó a descubrir que el trabajo se le estaba acumulando y necesitaba de un ayudante. A los pocos días colocó un letrero afuera de su negocio y acudió a pedir el trabajo el hijo de un vecino, el cual siempre tuvo interés en hacer dibujos y pintar. Y de hecho, él fue el que me contó esta historia. Este hombre sin dudar le dio el trabajo y empezó a explicarle cómo es que se realizaban las mezclas de las pinturas, que sería con lo primero que empezaría, a dejar listo el material con el que se iba a trabajar. Mientras él iba y realizaba los rótulos, su ayudante estaría levantando los pedidos de gente que llegara a la tienda y también preparando obviamente pues las pinturas y los colores necesarios para el trabajo del día siguiente. Atrás del mostrador de la tienda de rótulos había una pequeña bodega con un montón de latas de pintura, brochas y cosas similares. Al fondo de aquella bodega, en una de las paredes, se encontraba pintado un pequeño ratón de caricatura, el cual usaba un atuendo muy extraño para lo típico de un personaje animado. Qué padre está esta caricatura que pintaron aquí, ¿eh? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo fue que la pintó? Este personaje estaba caracterizado con una ropa que peculiarmente no tenía en las caricaturas donde normalmente se aparece, ya que tenía una ropa diferente y una pinta algo extraña. Tenía un pantalón rojo muy distinto al que utiliza normalmente y unos cuernos pintados tal como una cola que tenía. Traía también el típico trinche, simulando que era un diablo. En ese momento, a aquel ayudante se le hizo algo gracioso el que estuviera vestido y caracterizado de esa manera, y no le dio una importancia tan grande, y salió y le empezó a comentar al rotulista que por qué había pintado a aquel personaje de esa manera tan extraña, y que cómo se le ocurrió hacerlo así, cómo se inspiró para que realmente llegara a tener tantos detalles. El rotulista se paró y se quedó muy serio viéndolo, diciéndole
que no anduviera investigando los detalles de cómo hacía las pinturas, que solamente hiciera lo que él le pedía y que no estuviera jugando ni haciéndole nada a esa imagen del ratón vestido de diablito. Nuestro amigo ayudante se quedó algo serio, ya que inesperadamente lo vio un poco molesto por hablar del tema. Dejó de preguntar cosas sobre aquel rótulo y regresó a seguir trabajando. Nuestro amigo solamente pensó que tenía un mal momento, tal vez estaba estresado o algo parecido, y no le dio la importancia. Lo tomó como algún garabato que él decidió realizar al fondo de aquella bodega y siguió haciendo su trabajo. A los pocos días contrataron al rotulista para realizar varios carteles y varios anuncios en poblados vecinos, y tendría que quedarse probablemente a dormir un par de días para terminar a tiempo con el pedido. Así que le dijo a su ayudante que tomara nota de todos los pedidos que se realizaran en su ausencia y que fuera preparando los materiales, que él regresaría tal vez en 2 o 3 días para atender los pendientes. Así nuestro amigo ayudante empezó a llegar, a abrir el negocio y empezar a atender las solicitudes para los nuevos rótulos que tenía que agendar para el rotulista. En algún momento empezó a preparar las pinturas y al entrar a aquella bodega, en uno de esos momentos inesperados, volteó de nuevo a ver aquella figura rotulada vestida de diablo, pero en otra posición a la que originalmente él lo había percibido. Estuvo varios minutos analizando si de verdad siempre estuvo así o realmente se movió, pero no entendía qué es lo que pasaba. Se acercó a observar si tal vez el rotulista había vuelto a pintar aquel personaje en otra posición diferente para asustarlo o para jugarle una broma, porque ya sabía que había tenido un interés en ese personaje. Cuando se acercó vio que la pintura ya era bastante vieja y estaba hasta algo sucia, tal cual como la original, pero él estaba bien seguro que en esa posición no estaba aquel personaje anteriormente. Durante el resto de la tarde nuestro amigo ayudante estuvo tratando de recordar cómo fue que estaba originalmente aquella figura, pero realmente la inseguridad y la falta de la atención que le dio al momento no permitía que lograra recordar cuál era la posición original que tenía. Él sentía y sabía que estaba seguro que realmente no era esa la posición. No tenía con precisión cómo estaba anteriormente, pero sabía que así no lo había conocido. Esa tarde cerró el negocio y regresó a su casa y dejó olvidado ese pensamiento de aquel personaje. A la mañana siguiente, cuando llegó, abrió la tienda y entró a la bodega, vio de nuevo que aquel personaje estaba en su posición original, exactamente en aquel lugar donde al principio lo había encontrado. Nuestro amigo se quedó muy asustado y salió sin decir una palabra hasta el mostrador y se quedó pensando que en esta ocasión él recordaba perfectamente cómo se encontraba aquel personaje un día antes y que ahora había vuelto a su posición original. Por la tarde regresó el rotulista y nuestro amigo le dijo lo que había sucedido y que estaba muy asustado por las circunstancias, y de nuevo el rotulista se vio muy molesto y le dijo que no se metiera con sus pinturas y que no hiciera nada con aquel personaje. Nuestro amigo ayudante le comentó que realmente le daba mucho miedo ese personaje y que en la primera oportunidad que tuviera lo iba a borrar con tíner de la pared para que no quedara rastro de él. El rotulista se le acercó y muy serio le dijo: no quiero que toques a ese personaje, no quiero que le pase nada a la pintura, ya que de eso depende tu trabajo. Quiero que lo cuides tanto como el negocio, o si es posible más. Y oílo, la próxima vez que vuelvas a amenazarme con algo de esta tienda o con ese personaje, te quedas sin trabajo. Nuestro amigo se quedó callado por las circunstancias, sabía que necesitaba el trabajo, así que no dijo nada y trató obviamente pues de evitar
voltear a ver a aquel personaje cada que entraba a la bodega. A los cuantos días, de nuevo, aquel rotulista tuvo trabajo de manera foránea y iba a tardar un par de días en regresar de nuevo al negocio. Volvió a hacer lo mismo, le encargó las llaves, le dijo que abriera, que tomara los pedidos y que preparara las cosas para ir realizando los trabajos en cuanto regresara. Un buen día, el rotulista le marcó a nuestro amigo muy temprano pidiéndole que empezara a preparar una serie de mezclas y colores y que las tuviera listas para el atardecer, ya que sería muy importante que él llegara tal vez por la noche a recoger aquella pintura para terminar el trabajo. Después de notar la cantidad enorme de combinaciones que se necesitaban, le dijo al rotulista que probablemente le llevaría mucho tiempo. El rotulista le dijo: no creo que hoy lleguen muchos pedidos, así que enfócate completamente a esto porque es un trabajo muy urgente. Aquel amigo ayudante entró a la bodega y empezó a preparar de uno por uno los colores necesarios para los rótulos que le pedían, y cuando volteó a aquel lugar donde se encontraba pintado aquel personaje, vio que ya no se encontraba ahí. Estaba la pared completamente limpia. Nuestro amigo empezó a sentir un temor inexplicable, ya que esto era lo más extraño que le había pasado hasta el momento en aquella bodega. Poco a poco empezó a dar la vuelta para salir de aquel lugar. Cuando volteó hacia la parte contraria de donde se encontraba, viendo que se encontraba ahí aquel rótulo de ese personaje, en otra posición muy diferente y con una cara muy burlona, viéndolo directamente. En aquel momento nuestro amigo ayudante se dio cuenta de que realmente ya no era un rótulo, era una pintura que se había realizado con muchos detalles. Esto lo asustó mucho y corrió hacia donde se encontraba el exhibidor de la tienda. En ese momento él trataba de entender lo que había sucedido y no creía, y de nuevo dijo: voy a regresar para corroborar que de verdad lo que vi en aquella pared es cierto. Cuando entró de nuevo a la bodega, ya no se encontraba el rótulo donde lo había dejado. Estaba justo a un lado de la puerta de la entrada, rotulado ahora. Nuestro amigo estaba a un lado de él y se asustó tanto al verlo que solamente gritó y tumbó todo el stand de pinturas cuando salió corriendo de aquel lugar. Uno de los estantes de pintura cayó precisamente sobre aquel rótulo que se había movido del lugar, desbaratando toda la pintura con todo y parte del enjarre de la barda. Solamente quedaron los ladrillos expuestos y unos cuantos escombros con partes de lo que fue aquel rótulo. Nuestro amigo ayudante se sintió un poco más tranquilo en ese momento, sintió que se había liberado de aquel problema y empezó a recoger todo lo que se había tirado, sintiendo un ambiente un poco más tranquilo en el lugar. Al día siguiente llegó uno de los hermanos del rotulista a decirle que su hermano había muerto, que había tenido un accidente de regreso en la carretera, que se había derrumbado un cerro y que le habían caído un montón de escombros encima de su auto, lo cual fue lo que le quitó la vida. Nuestro amigo rotulista, al saber la hora en la que había sucedido ese accidente, se dio cuenta que fue la misma hora en la que cayó aquel rack de pinturas en la barda, destruyendo el rótulo. Jamás entendió por qué sucedió esta horrible coincidencia, pero él sabía que aquel rotulista probablemente había tenido que vender su alma y probablemente cuidar de aquel personaje rotulado era una de las cláusulas para que siguiera viviendo.
Estás escuchando overradio.com.mx. En octubre, mes del terror y las brujas. Y ya estamos de regreso, aquí donde comienzan las sombras. ¿Qué te pareció esta historia, Diego? Fíjate que está muy interesante. Me recordó mucho al retrato de Dorian Gray. Sí. Fíjate que nunca había pensado en esa similitud del personaje con la pintura, ¿no? O sea, realmente... Sí, de que tenían que tener, pues, cuidarlo, tener viva la pintura de alguna manera para que siguieran vivos ellos con su pacto que hicieron. Órale, sí es verdad, en realidad no lo había considerado desde ese punto de vista, pero sí es una historia muy similar, muy similar de estar cuidando a este personaje ahí en la pared. Y esa historia me la cuenta uno de los vecinos de la localidad en una ocasión que yo llego ahí al pueblo. Y empiezo a preguntar por la similitud de los rótulos, porque ya se veían viejos, pero vamos, era la carnicería, la palería, farmacia, taller, todos tenían la misma rotulación. Y empiezo obviamente de manera bromista a especular que digo, pues oye, pues no tenían otra manera de hacer las letras. Y pues me dice, era el mismo, nada más era uno. Exacto, es que era un pueblo chiquito, no es como que ocuparan 3, 4 rotulistas. Sí, sí, estamos hablando de que a lo mejor yo estaba por allá en los 90s y los rótulos ya se veía que estaban ya desgastados de años, ya desde... Sí, no, ya era una historia antigua. Y ahí me tocó conocer esa historia del rotulista, amigos, que le vende el alma al diablo. Y quién sabe cuántos años hubiera vivido si no hubiera tenido tal vez ahí el percance de que se cayera. La casualidad. la situación. Digamos, ¿verdad? ¿Pero estuvo buena la historia o no? Estuvo muy buena, la neta. Lo disfruté. No me dio tanto miedo, pero la disfruté. Vámonos a escuchar entonces una un poquito más ruda. Ahorita hablando de temas de Dorian Gray, me acordé de otra que es muy clásica de aquí donde comienzan las sombras, que tal vez no sea la más terrorífica de todas, pero es muy interesante y tiene que ver mucho con la juventud eterna del siguiente personaje. Uy, ya quisiera yo. La verdad. Ahorita regresamos aquí en donde comienzan las sombras. Donde comienzan las sombras. Don Plomo. Allá en el Cuba de los años 70 vivían dos amigos de muchos años, los cuales trabajaban juntos en varios oficios desde que eran pequeños. Entre sus aventuras conocieron a un tipo apodado Don Plomo. Don Plomo era el apodo por el que todos conocían a este hombre. Pero no era muy bien recibido por juntarse con algunos delincuentes locales con los cuales siempre andaba, ya que seguido los invitaba a beber. Don Plomo era el apodo por el que todos conocían a este hombre, pero no era muy bien recibido por juntarse con algunos delincuentes locales con los cuales siempre andaba, ya que muy seguido los invitaba a beber y al final Don Plomo sacaba billetes para comprar las bebidas. Don Plomo era muy conocido en el lugar, más que por su generosidad, por su maldición, ya que el mismo Don Plomo dice que desde hace más de 20 años tiene la edad de 35 y también dice que tiene pacto con el diablo. Estas historias se las contaban a estos dos jóvenes que lo escuchaban con cierta incredulidad. Don Plomo no trabajaba, pero siempre traía dinero
el cual solo lo gastaba en comida y bebidas. Decía él que podía convertir las hojas de las plantas en billetes, pero con este dinero no podía comprar cosas de oro o plata, ni propiedades ni joyas, solo comida y alcohol. Al igual que decían que aquel dinero maldito, al intentar sacarlo de la isla de Cuba, se convierte de nuevo en hojas de plantas secas. A fin de cuentas, para nuestro amigo, eran puros cuentos que inventaba Don Plomo mientras bebía. Al poco tiempo, uno de los dos amigos se fue a vivir a los Estados Unidos, sabiendo que probablemente jamás podría regresar a su hogar. Siendo así, llegó a mantener conversaciones con su amigo cada que tenían oportunidad, ya fuera por correo, por teléfono y hasta que llegó la tecnología del video. En uno de aquellos primeros videos que le mandaría a su amigo de Cuba, él le pedía que recorriera en lo posible el lugar donde vivía, sobre todo aquel en el que trabajó la última vez. Su amigo sin problema le envió el video donde se veía un recorrido de todos esos lugares y en una toma sale Don Plomo, riéndose y platicando algo sin mucha relevancia. Nuestro amigo se quedó asombrado de verlo, sin una arruga, sin una cana. Se veía tal como lo recordaba en la isla hace 30 años. Después de un momento, pensó que tal vez se trataría de uno de sus hijos, por ello el parecido tan grande, y continuó viendo el video sin darle mucha importancia al punto. La próxima vez que habló a Cuba con su amigo entre pláticas y bromas, le preguntó por Don Plomo, ya que había visto a su hijo en el video. Su amigo se quedó callado y le dijo: ese que ves en el video es el mismo Don Plomo, y te puedo asegurar que todo lo que nos dijo es cierto, porque tiene pacto con el diablo. Y si no me crees, velo en el video. Aún tiene 35 años y los bolsillos llenos de billetes que le arranca las plantas. Diablo proviene del latín diabolos, que a su vez proviene del griego diabolos, que se traduce como adversario. La palabra hebrea Satán, traducida como opositor, se refiere a una de las características del diablo en su relación con Dios, aunque con el paso del tiempo se ha usado también como uno de sus nombres. Estáis escuchando el especial del diablo, en donde comienzan las sombras. Y ya estamos de regreso, aquí en donde comienzan las sombras. El día de hoy con mi invitado Diego Tonayan, que nos está haciendo obviamente la labor de escéptico para todas estas historias. Yo no creo nada. ¿Qué te pareció esta historia que acabamos de escuchar ahorita? Realmente Don Plomo es, creo que uno de esos personajes tipo Dorian Gray. Sí, fíjate que esto es bastante interesante. Nunca había escuchado esa historia antes. Y la verdad, yo también aplicaría a Don Plomo. Sí, lo vendería. Sí. Aunque no podía salir de aquí de Guadalajara, le digo, no hay pedo. Sí. No. Y contaba a algunas personas que llegué a escuchar de esa historia, que él en una ocasión tuvo un trato con un amigo, un cercano, que se iba a ir, creo que a Estados Unidos o a no sé qué país, iba a salir de manera ilegal. Y todas sus cosas se las vende a Don Plomo.
el refrigerador, la tele, lo que tuviera, Sí, pues ¿no? quería dinero. Entonces le dice, porque vio que Don Plomo traía mucho dinero, y le dice, te vendo todo lo que yo tengo, órale. Y dice Don Plomo, seguro, pero no vas a poder llevar el dinero de la isla, tú dame a mí porque creo que eran hasta dólares los que desaparecía, tú dame a mí los dólares, Los que valían. y yo veo cómo me los saco de la isla. Entonces cuenta que él escapa de la isla y llegando creo que a Miami, que es donde escapa y llega, abre la maletita donde trae los dólares, y eran puras hojas secas de plantas, puras hojas largas así de... Otra estafa de Don Plomo. ¿Cuántos no cayeron así? Sí, no, pero él te advertía, saques el dinero de la isla y Seguro te decía. Ajá. Y él se animó, pues Sí. no, tengo otra historia que la cuenta Daniel Defoe, y no es para que yo digan que nomás yo digo que el diablo, no, mira, ya hay antecedentes históricos obviamente, y esta historia me gusta mucho, por eso la traigo el día de hoy, Diego, porque se llama El Diablo y el Relojero, y es de Daniel Defoe. Y tiene unos tintes oscuros bien interesantes obviamente de cómo busca hacer las maldades el diablo, cómo lo caracterizan tentativamente en muchas historias, y esta sintetiza muchos temas de esos, que siempre busca dejar la oportunidad para que la maldad se concluya sola. Eso dicen el diablo, sí. Vamos a escucharla entonces, amigos, y ahorita regresamos aquí en donde comienzan las sombras con este especial de segunda parte del diablo. El diablo. El diablo y el relojero. Esta es una historia del escritor inglés Daniel Defoe, escrito allá en 1727, y nos narra la historia de un artesano que fabricaba engranes para relojes y alquila el espacio en un edificio de una viuda que tenía lugares en renta. Así pasaron los días y este relojero empezó a recibir a sus clientes en el apartado superior que le rentaba aquella viuda. Al final del escalón se encontraba aquel lugar que usaba como taller para también hacer reparaciones. En una ocasión llegaron un par de clientes, un hombre y una mujer, y al subir las escaleras y llegar al último escalón que llevaba a su espacio, vieron que aquel relojero se había colgado. La mujer, que iba un par de escalones adelante, fue la primer testigo de esta escena y rápidamente le gritó a su acompañante, muy asustada, que fuera a bajarlo. Justo antes de entrar aquel hombre, del fondo de la habitación, no se dieron cuenta de dónde precisamente salió un pequeño hombrecillo corriendo alrededor de aquel hombre con un cascabel en la mano. Les hacía señas diciéndoles con las manos que se detuvieran, pero no les decía nada. Solamente tenía una cara de mucha preocupación y les decía con las manos que se detuvieran, que no entraran. Ellos se quedaron asombrados cuando aquel hombrecillo sacó un cuchillo y subió hasta donde alcanzó la cuerda y empezó a decirles que se detuvieran, que no entraran, mientras con la otra mano hacía como si fuera a cortar la cuerda que detenía al colgado. Aquellos dos clientes eran testigos de esto y estaban pasmados, sin entender por qué no cortaba la cuerda de una vez. Aquel hombrecillo revisaba el nudo y la golpeaba pequeñamente con la navaja, pero no la cortaba. En ese momento, la mujer le dijo a su acompañante: «Sube y ayúdalo y bájalo ya». Aquel hombrecillo les hizo señas muy exageradas para que se detuvieran y se quedaran en su lugar y no entraran, como indicándoles con las manos que iba a bajarlo en ese momento, que iba a soltarlo del nudo ya. Aquel extraño hombre tomó su cuchillo y acercó un banquillo
para intentar cortarlo de mejor manera aquel nudo. Pero seguían pasando los segundos y no hacía nada, solamente tocaba ligeramente con un par de golpes la cuerda con su navaja, pero no hacía ningún intento de cortarla. En ese momento, el relojero soltó su último aliento y aquella mujer empezó a gritarle a su acompañante que lo bajara, mientras aquel extraño hombre seguía deteniéndolos para que no entraran al cuarto, como pidiéndoles un momento para que él lo hiciera. Aquel hombre seguía viendo la cuerda mientras la mujer empezó a gritarle que por qué no lo bajaba, que qué estaba haciendo. Su acompañante le dijo: quítate, mujer, voy a entrar yo para bajarlo porque si no se va a morir en este momento. Cuando entró a la habitación y empezó a mover al relojero para intentar levantarlo de la horca, ya era demasiado tarde, ya estaba muerto. Voltearon alrededor del cuarto la mujer y el hombre, buscando a aquel extraño hombrecillo que estaba con la navaja en la cuerda, pero no había nadie. No había nadie en toda la habitación, ni siquiera estaba el banquillo o la navaja. Todo estaba vacío. Todo había sido un engaño. Aquel extraño hombrecillo, al parecer, había sido un ser infernal, enviado para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y muriera. El acompañante de la mujer estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes tenía, se desmayó y cayó al suelo. La mujer, al fin, logró bajar al hombre, cortando la soga con unas tijeras, lo cual le dio mucho trabajo. Daniel Defoe ahí hace mención a que esa historia le fue contada por gente que él se fía de mucha confianza, llegando obviamente a demostrar la veracidad con algunos hechos que él confirmó en su momento. También hacía referencia a que este extraño ser, este extraño hombre, el que estaba intentando cortar la cuerda, era el diablo, y que realmente estaba esforzándose de una manera demoníaca para permanecer ahí hasta el último segundo en el que se asegurara que estaría muerto aquel hombre. Por eso estuvo ganando tiempo con aquellos dos que lo pudieron haber bajado y librado de ese mal. Otra historia muy parecida a esta es otra que nos habla de un hombre de rancho que empezó a tener la curiosidad de por qué la gente se ahorcaba a raíz de que algunos de sus conocidos cayeron en una depresión muy grande y tomaron la mala opción de esa salida. Entre sus pláticas y borracheras con sus conocidos salieron historias similares de algunos conocidos de los conocidos que también se habían llegado a quitar la vida ahorcándose. Y de ahí decían que realmente era tan grande la tristeza que por ello los orillaba a hacer eso. Nuestro amigo no estaba tan convencido de esa historia y la justificación que decían. Creía que era muy difícil que alguien se sintiera así para llegar a ese extremo. Algo más tiene que haber, no es posible que eso sea verdad. Y él buscaba algo más trascendental para encontrarle la lógica a llegar a hacer un acto contra uno mismo tan grave. Al paso de los días empezó a planear mucho cómo poder encontrar la respuesta a esa incógnita que tenía. Por ello,
logró llegar a la conclusión que la única manera certera de descubrirlo era intentar ahorcarse, y intentar ahorcarse hasta el último segundo antes de morir para ver qué es lo que sucedía en esos momentos. Le dijo a su esposa de su extraño experimento que quería realizar y le explicó cómo lo llevaría a cabo. La idea de nuestro amigo era poner la soga en un lugar donde le pudiera dar cualquier persona un buen machetazo, cortarla y que él cayera un segundo antes de perder la vida. Para esto le dijo a su esposa: precisamente a las 12 de la noche vas a entrar aquí al bodegón y vas a cortar esa cuerda. Yo voy a estar ahí ahorcado, pero todavía estaré vivo para alcanzar a regresar y decirte qué fue lo que vi. Esa tarde, nuestro amigo muy puntualmente empezó a afilar su machete y dejarlo listo y a la mano para que llegara su esposa a cortar la cuerda en el último segundo antes de su muerte. Llegó la noche y todo estaba listo, acomodado, para que nuestro amigo hiciera su extraño y mortal experimento. Subió un banquillo, se acomodó el lazo alrededor del cuello y poco a poco se fue dejando caer de él hasta que quedó colgado. A los pocos segundos llegó su esposa, abrió la puerta y lo vio que se estaba ahogando con su último aliento. Tomó el machete y cortó la cuerda de un solo tajo. Nuestro amigo cayó de un sentón al suelo y empezó a respirar ampliamente de nuevo. Empezó a recobrar el sentido mientras su esposa le preguntaba si estaba bien. Nuestro amigo le dijo que sí, que ya podía respirar de nuevo, y le contó lo que había visto. En cuanto resbalé del banquillo, lo primero que me pasó a la mente fue la desesperación del error que estaba realizando. E intenté quitarme la soga del cuello, arañándomelo fuertemente, pero no podía. En ese segundo vi que abrió la puerta un anciano con una cara bastante demoníaca. Era más que un anciano, un viejo diablo, con 2 costales que se veía que estaban llenos de monedas de oro. De un par de brincos subió hasta mis hombros y empezó a brincar ahí con aquellos costales. Ahí fue donde empecé a perder el último aliento de vida que tenía, mientras aquel viejo demonio se burlaba de mí. En ese momento escuché que se alcanzó a abrir la puerta y vi que hizo una cara de mucho enojo, y creo que ahí fue cuando caí al suelo porque no recuerdo más. Su esposa le dijo que ahora que sabía eso, había que decirle a las demás personas lo que había pasado para que todos se previnieran y pudieran evitar hacer una locura de esas. Su esposo le dijo: más que me preocupe lo que la gente llegue o no a hacer con esta historia, es lo que me pasará a mí, porque aquel demonio sabe que lo vi y sabe que vi todo lo que pasa cuando un desesperado ahorcado se arrepiente, y por eso estoy seguro que tarde que temprano va a venir por mí. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez, 5ª temporada. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Donde Comienzan las Sombras. El día de hoy hablando del diablo, un invitado especial
Diego Tonayan, que nos está dando obviamente pues su punto escéptico de la situación. Y déjenos los comentarios obviamente de lo que ustedes opinan de estas historias, de estos temas, si les están agradando aquí abajo. Y recuerden suscribirse al canal, y si también obviamente pueden ayudarnos a compartir el link para que nos sigan escuchando, se los vamos a agradecer enormemente. También a la gente que nos está escuchando del otro lado de YouTube, allá en Over Radio, queremos también recordarles que muchas gracias por estar conectados aquí con nosotros. También seguimos, nos vamos a quedar al final con ustedes un ratito más. Al término de aquí de YouTube vamos a cambiarnos a Over Radio para seguir dedicando y poniendo unas rolitas de aquel lado una vez que termine este show macabro. Vamos a ayudar a fiesta. Es correcto, un ratito más como lo acostumbramos aquí en Over Radio normalmente. Bueno, y la siguiente historia que voy a narrar, a platicar, compartir, es obviamente una de las clásicas que hemos contado aquí en Donde Comienzan las Sombras. Es una de las buenas. Se sitúa en uno de los poblados al sur de Jalisco, allá por donde está el río Ameca, por aquellas zonas en las historias de los pescadores que cuentan. Es uno de esos seres míticos que habitan los ríos, todavía se rumora. Tal vez te has escuchado. Su nombre es el Chavarín. De hecho, en mi familia lo han nombrado una vez o dos. ¿Qué te acuerdas de algo que te narraran en aquellas historias? Mira, a mí me contaron, la familia de mi abuelita es de Ameca. Ok. Y me contaban mucho los tíos de por allá de que había un chavarín, de que era un tipo de monstruo del río. Así es. Que te intentaba de jalar, ahogar, o era así. O sea, no puedes jugar junto al río porque llega el chavarín y te llevaba. Y ya, pues no. Esa historia es una de las buenas que tenemos aquí Donde Comienzan las Sombras. Y el día de hoy vamos a escucharla. Así que acompáñenme a darle una buena revisada. Y ahorita regresamos aquí en Donde Comienzan las Sombras. El chavarín se existe. Ya lo veremos. Allá por el año de 1850, en Ameca, Jalisco, se vivió una época en la que los campos de maíz y caña no podían producir nada. Debido a la fuerte sequía que afectaba a todos, ya que de ahí se generaba el principal sustento económico de la población, los campesinos rogaban al cielo para que la lluvia apareciera, para que los sembradíos pudieran crecer y con esto recuperar el sustento. Sin embargo, la lluvia no llegó y la población sufrió al no tener recursos para alimentar a sus familias. Así empezó a crecer la desesperación entre los habitantes, aumentando cada día más, hasta que el pueblo de Ameca fue conocido por esta carencia que generaba el hambre y el sufrimiento de sus habitantes. Algunos pobladores empezaron a practicar la pesca del pez bagre en el río Ameca como un recurso para solventar la falta de los cultivos, obteniendo limitadamente pocos ingresos para subsistir, ya que, a final de cuentas, no era tan vasta la cantidad de peces en el río y no siempre había suficientes para sostener la economía mediante la pesca. No obstante a esto, muchos agricultores de la zona emprendían a realizar la pesca, obteniendo por lo menos para la comida del día, y así alimentaban a sus familias. Entre los pescadores había uno llamado Lucio Chavarín, el cual a la par de varios pescaba para el sustento de su familia, vendiendo los pescados extra en el mercado e intercambiándolos por artículos para la despensa. En una ocasión que había sido muy escasa la pesca y no había obtenido peces, su esposa le dijo a Lucio que qué podrían hacer, que los niños tenían hambre y que no quedaba nada para comer. Lucio, muy molesto, le dijo: ¿y qué quieres que yo haga? No podría aparecer comida aunque quisiera. He recorrido el río en busca de peces
y no he podido pescar nada. Si tú sabes dónde hay peces, dime para ir a pescar. Si no sabes, entonces no me digas nada, ya que tus reclamos no me van a dar los peces que necesito para que coman. Al día siguiente, Lucio se levantó muy temprano, como de costumbre, y se fue al río de nuevo a buscar la pesca del día. Recorrió el río durante todo el día sin tener éxito de nuevo, así que decidió seguir la búsqueda durante la noche, acompañado de lo único que tenía en su costal de trabajo: una botella de aguardiente. Durante la noche decidió recorrer el río para ver si lograba pescar algo sin lograrlo. La desesperación y la impotencia de las circunstancias lo dejó sin ánimos de seguir buscando, dejando su bote a la deriva del río hasta que llegó a una de sus orillas, donde se sentó a maldecir la situación en la que se encontraba, gritando que haría lo que fuera para tener pesca y dinero para salir de la miseria en la que vivía. En ese momento pasó por a un lado del río una anciana caminando y riéndose de lo que gritaba Lucio. Así que le gritó a la anciana que de qué se burlaba si se veía tan muerta de hambre como él. La anciana seguía caminando y riendo mientras le decía: si en verdad quieres salir de tu miseria y tener dinero y todos los peces del río, véndele tu alma al diablo. A cambio de ella, él te dará lo que necesitas para salir de tu miseria. Lucio se quedó callado escuchando las palabras que le decía la anciana, mientras pensaba que si así lograba salir de la miseria en la que vivía, sin dudarlo vendería su alma. Lucio le preguntó en dónde podría encontrarlo, y ella le respondió: él te está escuchando. Acércate a aquel árbol a la orilla del río y allí pídele que te conceda lo que quieres a cambio de tu alma. La anciana continuó con su camino entre las sombras, mientras Lucio se acercaba a aquel sauce que se encontraba en la orilla del río para hacerle su petición al diablo. Lucio se encontraba parado en las raíces del árbol, las cuales las cubría el agua de la orilla del río, gritándole al diablo que se le apareciera para cumplir sus peticiones y a cambio le daría su alma. Después de unos momentos, Lucio se quedó parado pensando que era una burla lo que le había hecho aquella anciana y que realmente no vendría nadie a buscar su alma. En ese momento empezó a soplar el viento, mientras escuchaba que algo se movía fuertemente en el río. Al acercarse un poco más al río para ver qué es lo que era, salió una serpiente y se levantó de la orilla, acercándose hasta Lucio, y le pasó por un lado mientras subía y se enroscaba en aquel árbol. Lucio estaba asombrado de ver a aquella serpiente subir por el árbol hasta que escuchó una voz que salía de las sombras de las ramas y le decía: ¿por qué me has llamado, Lucio? Sabes que si te ayudo, el precio que pagarás es muy alto. Lucio volteó y vio a un hombre muy elegante parado en una de las ramas del árbol, viéndolo con una sonrisa burlona, y entendió de quién se trataba. Así que le respondió
que no le importaba lo que le costara, que pagaría el precio que sea necesario para poder alimentar a su familia y salir de su desgracia. Muy bien, entonces te daré todos los peces del río para que los vendas o los comas, suficiente para que jamás vuelvas a pasar hambre, pero a cambio tendrás que darme tu alma. Y mientras tanto llegue el día de cobrarla, te acompañará alguien que yo mandaré cada que venga a pescar al río. Lucio aceptó y después de eso el diablo desapareció entre las sombras. A los pocos minutos, Lucio escuchó un ruido de nuevo. Era algo que se movía otra vez en el agua. Sospechando que se trataría otra vez de la serpiente y que era seguro que la mandaba el diablo a vigilarlo. Lucio se acercó a ver qué es lo que era y descubrió a una mujer en el agua que le decía que lo siguiera. Sígueme. Mi maestro me ha enviado a guiarte a un lugar donde se encuentran los peces del río. Cada que vengas por peces, tienes que venir solo y debes de buscarme al llegar al río para guiarte hacia ellos. Aquella extraña mujer empezó a nadar en el río mientras Lucio la seguía en su barca, hasta que llegaron a una parte del río donde se encontraba una gran cantidad de peces. Ahí sonrió Lucio y empezó a pescarlos hasta que casi se hundía la barca por el peso de los pescados que tenía Lucio sobre ella. La mujer se retiró diciéndole a Lucio: Cada que vengas por peces, tienes que venir solo y debes de buscarme al llegar al río para guiarte hacia él. A partir de ese día, Lucio fue muy conocido por su pesca y empezó a llevar dinero y comida a su casa, pero se empezó a convertir en un hombre malo, ya que no le importaba a su familia, solo le importaba estar en el río pescando para vender y tener más dinero. Lucio se empezó a refugiar en una cueva a orillas del río para estar más cerca de los peces y cuidar que nadie se quedara con ellos, ya que eran solo de él. Y aunque él decía que su única compañía era la de aquella extraña mujer que lo guiaba, la verdad era que nadie lo había visto con ella. Solo lo veían con una serpiente enroscada mientras recorría el río. De ahí, varios de sus conocidos pensaban que estaba loco o que la suerte se la daba la serpiente. Y a eso le decían que era cosa del diablo. Al poco tiempo, Lucio abandonó a su familia, pues decía que no merecían su dinero ni su compañía. Después de eso, seguido se le veía en su barca y el único acompañante que llevaba era una serpiente, la cual empezó a llevar a todos lados y no permitía que nadie se le acercara, ya que decía que ella le decía dónde debía de pescar. Aunque el corazón de Lucio se había marchitado, su esposa lo seguía queriendo y estaba preocupada por él. Por ello, en una ocasión, fue por la noche a buscarlo a esa cueva y antes de entrar, lo escuchó hablando con una mujer. Así que sospechó que se trataba de una infidelidad. Pero la sorpresa fue
que al verlo estaba hablando con la serpiente en los brazos. Así que sin decir nada, salió sin hacer ruido y a toda prisa fue directamente a la iglesia del pueblo a pedir ayuda al sacerdote para que fuera a librar a su esposo de lo que sea que fuera aquello que lo estaba embrujando. Lucio se encontraba aún en aquella cueva y al ver que entraron en ella su esposa y el sacerdote, sintió un gran temor, y cuando el sacerdote le dijo que dejara la serpiente, Lucio salió corriendo de la cueva y se arrojó abrazando a aquella serpiente a la corriente del río Ameca. El padre y la esposa de Lucio recorrieron el río por un rato, pero nunca más lo vieron salir. Algunos años después, la gente comenzó a ahogarse en el río y sobre todo aquellos que pescaban decían que un monstruo los ahogaba cuando se metían a nadar. Varios lo llegaron a ver a las afueras del río, sobre algún tronco o una piedra, describiéndolo como un monstruo mitad hombre y mitad serpiente. Y lo hacían responsable de todos los que perdían la vida ahogados en los cauces del río. Hasta el día de hoy se sigue escuchando sobre avistamientos de este ser y se narra en las historias de los vecinos de la labor de Solís descripciones de aquel ser, describiéndolo como verdoso, como si estuviera enlamado, con la mitad del cuerpo de serpiente y la mitad superior de un hombre, con una maltrecha y abultada barba y cabellera, con el mismo tono verdoso en todo el cuerpo. Todavía se escucha a algunas madres de los lugares vecinos al río decirles a sus hijos: tengan cuidado, no se vayan a bañar al río, porque les puede salir el chavarín, y lo que le hace a la gente es ahogarla para evitar que se acerquen a sus peces. El río Ameca tiene un cauce de 230 kilómetros, desde su inicio en el bosque de la primavera hasta convertirse en la vertiente del Pacífico que desemboca en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, haciéndola la frontera entre el estado de Nayarit y Jalisco. Así que si estás cerca de esta zona, no te metas a nadar al río. No vaya a ser que te topes con el chavarín. Estás escuchando el especial del Diablo segunda parte, aquí en donde comienzan las sombras. Y estamos de regreso, amigos, aquí en donde comienzan las sombras. Y honestamente, pues esta historia del chavarín es una de las buenas que contamos. Diego, ¿qué te pareció? Fíjate que yo había escuchado el chavarín en mi rancho. Yo creí que nadie más lo conocía, la neta. No, sí es muy famosa esa historia, muy conocida. En la zona, de hecho, de aquí de Ameca y todo eso. Sí, de ahí viene la familia también, la neta. Saludos a todos los que nos escuchan de aquel lado. Ameca, chale. Sí, no, y se da obviamente a raíz de esto de que se supone que hace el pacto y se empieza a relacionar, obviamente, a apartar de la civilización, y tiene pues en su haber, obviamente, la mutación con la serpiente, ¿no? Que se fusiona con ella. Sí. Y así hay un montón, o sea, de historias buenas.
Fíjate que a mí se me hace muy interesante eso del chavalín cuando iba al rancho, o sea, Es buena. de las pocas veces que llegué a ir y las que fui me contaba mucho y decía, ¿cómo es posible que haya un monstruo en el río? O sea, si está chiquito el río, o sea. Es un pequeño, amigos, de verdad, para los que no conocen el río, es un río muy pequeño. Pero decían que de todos modos, no importaba lo que fueras, quién Sí. fueras, llegaba el chavalín y que te jalan las patas. Así es. Entonces, así no, es. o sea, si estabas en el rancho ahí, no Y faltaba. florecía tentativamente para estas épocas de lluvia, es cuando florecía el río y es cuando decían que Sí. rodeaba más. Sí, porque se llevaba a la gente que estaba pues ahí. A los pescadores sobre todo, ¿no? Era como que la competencia, decía, vámonos. Y hay muchas historias, hay una que me acuerdo ahorita platicando así de caminos foráneos, que tenía un amigo que decía que en una ocasión él le tocó una experiencia así rara en un camino saliendo de su casa. Ya era noche, ya era tal vez las 12, 1 de la mañana, y uno de sus amigos llega por él y lo invita a salir de vago, ¿no? Salir a echar por ahí una vuelta. Y van a un pueblo vecino a unas fiestas que había y se van en bicicleta y era pues tal vez la madrugada, ¿no? No sé, 1, 2 de la mañana. Cuando viene a 4 kilómetros de distancia del vecino. Ándale, sí, porque estamos hablando ya de las afueras de Guadalajara, de los pueblos de allá de los No, por ser ahorita no había usado, imagínate antes. Si ahorita es complicado honestamente vivir en las afueras de Guadalajara, en los ranchos, bueno, ya en las colonias vecinas de Guadalajara, hace 20, 30 años obviamente era un infierno, porque no había ni iluminación ni nada. Entonces este amigo iba en la penumbra, iba caminando, iba en su bicicleta con su compañero. Don Verga le decía. Iban en la noche y de repente, antes de salir, perdón, ese es el meollo de la historia, antes de salir se pelea con su mamá y la mamá le dice, no vayas, no salgas. No te vayas ya porque es peligroso. No, que ahorita vengo, y se salió. Es que uno de morro no hace caso a las jefas saben cosas. Algo presienten, saludos a todas las mamás, a mi mamá también, saludos que me está escuchando. Y entonces le dice, no salgas, y se sale y se va. Y en el camino empieza con las pocas luces que ven en el camino, que son uno que otro rancho por allá y no nada de alumbrado público, si acaso la luz de las estrellas, como decía la canción. Uy. Entonces empieza a ver un bulto enorme a lo lejos, como una enorme bolsa de basura, y conforme empieza a acercarse se da cuenta que es algo más grande, de la altura de un piso de una casa, tal vez de piso y medio. Y entonces empieza en el pedaleo, pues dice, vengo medio de bajada, no vengo haciendo mucho esfuerzo y tengo la oportunidad de ir bajando la velocidad para ver qué es eso, porque ya había pasado por ese camino, él dice muchas veces, tal vez hasta la misma tarde había pasado y no había visto eso. Entonces se quedó muy extrañado del bulto y empieza a acercarse, y cuando está a un lado se da cuenta que es un animal. Es un animal sentado, así es el lomo de un animal sentado, y se queda así muy asombrado, muy maravillado, y le pasa por un lado y se da cuenta que es un cerdo. Es un cerdo que tiene los ojos rojos y voltea con una voz muy tenebrosa y haciendo la referencia obviamente a las voces que hacemos aquí del diablo, y le dice, ¿que no te dijeron que no salieras? En ese rato te regresas en corto. Sí, no. Y tú dices, bueno, nomás fue él solo, iban los dos chavos, a los dos chavos les dijo y vámonos, se quedó dormido en su casa muy asustado. Bueno, salgo a las 2 de la tarde al día siguiente. No, horrible. Entonces son de esas historias que se cuentan a las salidas obviamente de los ranchos, y son historias pues obviamente de antes, de hace 20 años, cuando no había tanta iluminación, cuando no había tanta comunicación, cuando era más complicado moverse todavía. Sí, o sea, ha evolucionado bastante mucho. Sí. En todos lados, ahorita eso. Así, fíjate, Ahmed, o sea, yo no creo en el diablo. O sea, sí, claro. Pero he tenido mis encuentros paranormales, ¿no? O sea, Sí. ratos en los que dices, oye, o sea, ¿qué acaba de pasar? Sí, no acaba de pasar nada, pero pasó algo que rompe la lógica del momento. Sí, ¿qué dices? O sea, ¿qué onda? Y fíjate que yo tenía una novia que le gustaba mucho como la brujería y el satanismo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo no creía en nada, porque yo nunca había visto un fantasma y nada, o sea, yo soy escéptico hasta que me pongas pruebas enfrente, ¿no? Sí, claro. Yo soy mucho de creer en las pruebas físicas. Y muchas veces en su casa me pasaba de que, a pesar de que vivía ella, su hermana, y a veces llegaba yo,
se escuchaban cosas. Una vez me pasó de que estábamos los dos, ella vivía en el segundo piso. Ok. Y estaba ella y su hermano y yo, estábamos viendo una película en su cuarto. Y estábamos así tranquilos todos, o sea, nada que ver, o sea, X, o sea, viendo una película. Y de la nada se escuchó que estuvieron corriendo por los escalones. Okay. O sea, al segundo piso. Sí. Que estuvieron corriendo, pero se pararon. O sea, al llegar al principio de las escaleras, al llegar arriba, se pararon. Y no se escuchó nada más, o sea, y nosotros nos quedamos de que, o sea, ¿qué onda? pues somos los únicos aquí porque acaban de escuchar que alguien acaba de subir corriendo por la escalera. Y ahí es donde salí yo y pues el hermano de la muchacha. Y salimos y pues no había nadie, o sea, solo eran los escalones, o sea, no había nadie, no había nada que pudiera haber hecho ese algo ruido. que físicamente pudiera haber subido. Nada, ni un gato ni nada, o sea, escucharon como Sí, por el pisadas peso, de ¿no? personas, Sí. como una persona subiendo corriendo, o sea, literalmente una persona subiendo corriendo por escalones de metal. Órale. Y nos salimos o sea, en cuanto escuchamos que subieron arriba, dijimos, pues a lo mejor se brincó alguien y... Sí, claro. O sea, lo que uno piensa como mexa, ¿no? O sea, dije, pues ya se subió Andrew, pues valió verga. Y salimos a ver qué onda y no había nada, o sea, no había ni un gato, ni una persona, ni nada, o sea, pero se escucharon los escalones que llegaron hasta arriba. Órale, ¿no? Y pensando en esa experiencia y de esas historias y lo del chavarín y lo que has escuchado, ¿qué piensas? Ay, yo no sé, o sea, yo sé que es energías y cosas así, no sé si sea el diablo, el chavarín, la llorona, lo que sean, pero yo sé que hay energías que residen aquí con nosotros de todo modo. Pero eso sí, de que hay energías, de que sea el diablo, eso todavía está por comprobarse, amigos. Pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros desde el inicio de este episodio, el día de hoy aquí en el episodio de segunda parte del Diablo, y los invito a que se cambien en este momento a www.horrorradio.com.mx para seguir con la transmisión y mandar algunos saludos y unas cuantas canciones del otro lado. A los que nos acompañaron aquí en YouTube, muchísimas gracias y buenas noches. El día de hoy, invitado especial, Diego Tonayan. Nos vemos, seguimos en la fiesta en Over Radio. Mi nombre, Ahmed Álvarez. Que tengan una excelente noche. Y una muy esperanzante noche.